Recibimos ahora al economista Carlos Anderson, quien ha participado en el pleno de hoy y que ha votado contra la ley de cambios en la composición de la SUNEDU, ha votado contra esa ley, ha estado en la minoría, pero ha votado a favor de la ley que autoriza el retiro, un nuevo retiro de los fondos de pensiones privados. Señor Anderson, explíquenos el sentido de este doble voto. Ajá. Usted sabía por adelantado que en el primero votaba en minoría y que en el segundo votaba con una amplia mayoría, porque son 107 que han votado como usted y solo 8 contra el retiro de fondos de AFPs. Sí, pero yo no voto necesariamente porque crea que va a ser mayoría o minoría. Yo lo que hago es votar de acuerdo con mi análisis y mi conciencia. En el caso de SUNEDU, de toda esta contrarreforma, no me cabe ninguna duda que las motivaciones de los extremos son justamente voltear las manecillas del reloj hacia atrás y regresarnos a esa época en la que las universidades se manejaban como si fueran pues, reinos autónomos, ¿no? Y pollerías. Y pollerías y todo lo que tú quieras, sin ningún apego a la calidad, sin ningún cariño por los estudiantes, y lo digo incluso de una universidad como San Marcos, donde yo he enseñado, ¿no? Y donde a mí nadie me va a contar la historia. Yo sé perfectamente bien el mal manejo que ha habido allí, ¿no? En esa época de autonomía, así que me da mucha pena que el Congreso de la República haya votado en un sentido que es peligroso, porque abre las puertas justamente a una verdadera contrarreforma, ¿no? ¿Y por qué cree que lo ha hecho? Es cierto que con menos amplitud de voto que sobre los fondos de pensiones, porque ahí el voto ha sido 68 a favor y 39 contra. Pero ese 68, como usted dice, viene de extremos opuestos. Sí. Porque está Perú Libre, claro, pero está también el fujimorismo y está Renovación Popular. Exacto. Los extremos se han juntado. Extraño lo del fujimorismo, porque, como se lo recordó hoy día Flor Pablo a todo el grupo congresal del fujimorismo, durante la campaña electoral, la señora Keiko Fujimori dijo que ella iba a respetar la SUNEDU, ¿no? Pero evidentemente eso quedó en palabras, ¿no? Porque hoy día ese ha sido el voto justamente que ha hecho la diferencia, ¿no? Desafortunadamente. Sí, ellos han votado de una manera compacta, sí, 19 a favor de la ley y 0 en contra. Incluso Patricia Juárez, que por ejemplo es la presidenta de la Comisión de Constitución, dijo abiertamente que ella iba a votar de acuerdo con lo que dicta su bancada, pero que estaba en contra, ¿no? Bueno, y usted votó a favor y se esperaba su voto porque es un economista. Sí, usted, claro. Creo que uno de los pocos, son dos o tres máximo, pero en fin, es un economista que tiene notoriedad y sin embargo consideró que era necesario, pese a la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros, del MEF y del Banco Central, que son instituciones que usted respeta mucho, y cuyas opiniones lee con mucha atención, no les he hecho caso y ha votado retírense. ¿Cuál es la lógica de su voto? Bueno, muy sencilla. Yo soy un crítico y soy un crítico desde que llegué al Perú de regreso del 2009. Mi primera entrevista fue aquí en RPP. Y me preguntaron en ese entonces, me acuerdo perfectamente de la entrevista que me hizo Raúl Vargas, me dijo, señor Andrés, usted que ha trabajado, qué sé yo, afuera, ¿qué le parece esta satanización de las AFPs? ¿No? Porque aparentemente, ¿no? Satanización. Y me acuerdo que le dije, yo no veo ninguna satanización. Ya desde entonces había un tremendo descontento por el modelo, porque el modelo tiene problemas de origen, ¿ya? De diseño. En los 2 años de pandemia, donde todas las empresas han sufrido, ¿sí? Las empresas de AFP han tenido ganancias de más de 1.350 millones de soles. Pero los fondos han bajado, ¿no? No, sí, pero a ver, estamos hablando de las empresas de AFP, sin mover un dedo, sin arriesgar absolutamente nada, ¿sí? Eso es algo que no sucede en ninguna parte del mundo y lo digo con autoridad. Porque yo he trabajado en diferentes partes del mundo. En el mundo financiero no existe un negocio como el de las AFPs, que está armado para que no importa lo que suceda, ¿no? Ellos nunca pierdan. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Entonces, yo tengo una crítica fundamental al sistema. Segundo, cuando hablamos del sistema previsional, estamos hablando de un sistema que solamente representa a 2 o 3 trabajadores de 10. Entonces, cuando decimos los trabajadores se van a quedar sin pensiones, perdón, 7 de cada 10 no tiene pensión ninguna.
Ninguna. Entonces, más bien hace rato, hace 30 años que debimos haber empezado con un proceso de toma de conciencia de que solamente 2, 3 no pueden tener pensión, Pero entonces, sino que todo el usted ha sistema. votado a favor de esta ley con el objetivo de que se destruya el sistema privado de pensiones. Por lo que dice usted... Lo que estoy diciendo es que hay que tomar conciencia, porque lo otro es más o menos vivir como hemos vivido, ¿no? Yo creo que las empresas de AFPs, con las que yo he tenido un diálogo, porque esto que estoy diciendo aquí se los he dicho directamente a ellos, he dicho, ustedes tienen que reformarse. Mira, el caso más claro, ¿ya? Y quizás si me hubieran hecho caso, en eso yo hubiera votado en otro sentido, es el de las personas que habiendo trabajado en el sector formal, a los 40 años, qué sé yo, salen del sector formal. Y ya no tienen, o sea, las estadísticas muestran que una persona que sale del sector formal después de los 40 es casi imposible que regrese al sector formal, ¿no? Entonces, tú tienes 40 años y tienes 100.000 soles en un fondo de ahorro, ¿no? Ok, te tienes que esperar hasta los 65 años para poder tener acceso, o sea, 25 años, ¿no? ¿Y qué vas a tener tú con 100.000 soles? Bueno, según los cálculos, ¿no? Con cada 120.000 soles, 120.000, tienes 500 soles de pensión. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido eso? ¿Y qué les propuso usted cuando se reunió con los dirigentes de AFP? ¿Cuál es la reforma? Que liberaran eso, que liberaran el caso de todas aquellas personas que están atrapadas, ¿no? Que no tienen forma de regresar al sistema formal, ¿no? Que les liberaran a ellos el 100% o, por el contrario, entonces que desarrollaran incentivos, porque una cosa es que tú estés atrapado ahí sin salida y otra cosa es que te digan, ¿sabes qué cosa? Le vamos a dar un premio por quedarse, o sea, incentivos positivos, ¿no? Pero tampoco, porque es muy cómodo, la situación como está hoy en día es muy cómoda para las empresas de AFPs. Entonces, como ellas no están dispuestas a autorreformarse, que este sea pues el choque eléctrico, ¿no? Que las fuerce a reformarse, ¿no? O bien morir electrocutadas. No te preocupes, no van a morir electrocutadas. Y esa es otra cosa también, una crítica a mis colegas economistas, ¿no? Que con mucha facilidad se hacen eco de todos estos anuncios terribles. El mundo se acaba cada vez que... Bueno, ya esta es la sexta, ¿no es cierto? En las otras 5 se acabó el mundo. No se acabó el mundo. ¿Okay? Nosotros en el mundo de las finanzas decimos que hay ciertas cosas que tú ya anticipaste y ya actuaste. Ellos saben perfectamente bien, los que manejan los fondos hace rato que han anticipado que este voto se iba a dar, ¿no? Ya tienen que haberse cubierto, ya tienen que haber hecho operaciones de cobertura, tienen que haberse adelantado, digamos, a cortar Pero no quita que con menos dinero en el fondo hay menos beneficios para los que quedan dentro. Sí, pues, y hay claro, menos capacidad financiera en el país también. Pero no tiene sentido. Y más presión inflacionaria también. No, eso de presión inflacionaria, no, por supuesto que no. Esto, ahí es donde viene justamente la gran exageración, ¿ya? Y me hace acordar cada vez que dicen que cuando sube un poquitito el sueldo mínimo van a salir 500.000 personas, van a perder el empleo. Macrocónsul lo ha hecho un montón de veces y otros más. Hasta ahora en ni una sola oportunidad ha sucedido eso, ¿ya? Con el tema del traslado a la inflación, ¿no es cierto? Bueno, tendría que explicarte varias cosas, pero una de ellas tiene que ver, pues, cuánto significa realmente eso sobre el total de la masa monetaria que está hoy en día, 1. 2, la inflación es un fenómeno que tiene que ver con buen o mal manejo de expectativas. Lo que van a hacer los bancos, por ejemplo, van a seguir en la pista lo que ha hecho ahora la Reserva Federal, que hoy día ha subido la tasa de interés de la forma más alta después de los últimos 22 años, ¿no es cierto? Porque entonces, si tú sabes que van a haber recursos libres, sube las tasas de interés, van a haber gente en los fintech, ¿no? Que ahora hay, que van a desarrollar productos específicos para poder capturar esa parte, digamos, del ahorro que se suelte. Lo que sucede es que, al fin de cuentas, el problema fundamental con el tema de las AFP es la naturaleza forzosa del ahorro. Forzosa. Yo te puedo decir, yo tengo pensiones en otras partes del mundo porque he trabajado en otras partes. En ninguno es forzoso, es voluntario, ¿no? Y tienen incentivos. ¿Seguro en haber parte de los países europeos
es forzoso que el empleador y que el empleado cotice. No, eso es una cosa distinta. Ese es el seguro social. Esos son los fondos para que tú después finalmente tengas, ¿no? Como aquí no tenemos esa base, digamos, no existe en el Perú, pues, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman? Safety net, una red, digamos, mínima. Protección social, de protección social, ¿no? No tenemos eso, no vivimos en un estado de bienestar, ¿no? Si tuviéramos eso, evidentemente esa sería otra historia. Yo estoy hablando de los fondos privados. Bueno, los fondos hemos privados comprendido no son así. la lógica de sus dos votos emitidos hoy. Okay. Permítanos usar los pocos minutos que nos quedan para entender su pensamiento político a mediano plazo en nuestro país, porque ha declarado usted que fracasadas 2 mociones de vacancia, quizá pueda ser razonable pensar en este proyecto de recorte del mandato del presidente y los congresistas a 2 años. Hacer reformas entre tanto y que hayan elecciones en marzo del próximo año. ¿Respalda esa iniciativa? Totalmente, totalmente. Creo que para comenzar, el país, lo he dicho varias veces, no se puede dar el lujo de desperdiciar 5 años más, ¿ya? Lo que ha pasado durante todo este año es que hemos perdido una tremenda oportunidad de darle un impulso a la economía, a crear empleos, a que no sea necesario, por ejemplo, este tipo de cosas como la que ha pasado hoy día con las AFP, ¿no? Porque si hubiera empleo masivo, que era lo que podríamos haber impulsado, porque como recordarás tú, cuando hay un superciclo de los metales, ¿no? La economía vuela, no corre, vuela, ¿no? Y aquí lo que tenemos es más bien que está cada vez más atascada, ¿no? Acaba de reconocer el propio Ministerio de Economía y Finanzas que la inversión privada, por ejemplo, va a crecer 0. O sea, no va a crecer, ¿no es cierto? Y todo eso tiene un impacto, las expectativas es lo que más me preocupa a mí, porque eso depende pues justamente de la interacción entre la política y las decisiones de economía, ¿no? Y lo que tenemos es un manejo terrible de la política, ¿no? Sin legitimidad en general del sistema y no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso. Medidas como la que hoy día se han dado en contra de la SUNEDU deslegitima más todavía el Congreso. Entonces, claro, ¿con qué cara sale uno a la calle a decir te represento cuando lo que los chicos quieren es educación de calidad, ¿no? O sea, tenemos ahí un problema grave de deslegitimación continua. ¿Piensa usted que se podrán conseguir los votos necesarios para que se apruebe esta ley y se recorte el mandato del presidente Castillo y de los congresistas? No va a ser fácil, a menos que hayan ciertas reformas antes. Una de ellas, por supuesto, es la posibilidad de reelección de los congresistas, ¿no? Y en segundo lugar, la creación de una segunda cámara de senadores que le daría mucho, creo yo, mucho balance, mucho sentido a lo que tenemos. ¿Esas 2 reformas previas le parecen indispensables? Me parecen indispensables para que tenga realismo. ¿Y hay tiempo para hacerlas? Hay tiempo para hacerlas. Ya que a marzo se hubieran elecciones anticipadas. Yo creo que sí, hay tiempo. Hoy día conversaba con algunos congresistas y les decía justamente esto, ¿no? Y claro, también quizás, no sé si por el sentido de derrota que hoy día hemos tenido en relación a SUNEDU, decían, ¿sabes qué? La verdad es que con este Congreso, palabras de mis propios colegas congresistas, no vamos a ir a ninguna parte. Tienes razón, Carlos, creo que es hora de volver a empezar. Y yo creo que sí. Y yo creo que el país, la ciudadanía, nos lo va a pedir todos los días. Bueno, falta saber si es que el Ejecutivo promulgará esta ley. ¿Guarda esperanza de que quizás en un ataque de reflexión crítica el presidente Castillo decida observarla? Wow, me voy a misa. Bueno, en fin, no quiero obligarlo a nada. No, yo voy voluntariamente, pero iría 2 veces iría. En fin, y le pondría una velita a Santa Rosa de Lima y al padre Urraca. Exacto. Muchas gracias, Carlos Anderson, por su presencia acá y por explicarnos con argumentos y con buen humor el sentido de los 2 votos que ha emitido usted, uno contra la ley universitaria y el otro a favor del retiro, una vez más, de fondos de pensiones privadas. Muchas gracias a usted por su presencia, a ustedes por su sintonía, que tengan buenas noches. Nos vemos mañana a las 9 de la noche a una nueva versión de Nada está dicho. Gracias.